Bienvenidos a Folclor Macabro. El lugar donde las sombras susurran, los mitos cobran vida y donde las leyendas no solo asustan, castigan. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes curiosidad por lo oculto, por aquello que ronda en la oscuridad de las noches más frías, por aquello que no trae regalos, sino cadenas. Antes de adentrarnos en la nieve helada de esta historia, te invito a suscribirte al canal y a darle me gusta si te gustan los relatos que desentrañan lo más oscuro del folclore mundial. Porque aquí, no contamos cuentos. Aquí contamos verdades que el miedo ha enterrado. Y hoy, hablaremos de Krampus. Se podría decir que es la contraparte infernal del Papá Noel de los niños buenos. Es el castigador de los desobedientes. El demonio que camina entre los pinos, con ojos rojos, lengua negra, y cadenas que arrastran la culpa. ¿Pero qué es exactamente Krampus? Krampus no es un simple personaje de Halloween disfrazado para asustar a los turistas en Austria. Su historia es antigua, y mucha más oscura y real, en el sentido mítico de la palabra. Su nombre proviene del vocablo alemán, Krampen, que significa garra. Y es que Krampus con sus enormes garras, atrapa a los niños malos y se los lleva. Imagínalo. Más de 2 metros de altura. Cuerpo cubierto de pelaje oscuro, cuernos retorcidos como raíces de árboles muertos, lengua bífida colgando de una boca llena de colmillos afilados. Sus ojos, rojos, brillantes, como brasas encendidas en medio de una tormenta de nieve. Y sus manos, estas acaban en poderosas garras. Garras que son capaces de despedazarte de un solo tajo. Pero lo más aterrador, no son sus cuernos. Tampoco sus colmillos o garras. Lo más aterrador es que es capaz de llevarte al infierno en Navidad. El origen de leyenda de Krampus nació en los bosques helados del norte de Europa, mucho antes de que el cristianismo llegara a esas tierras. Sus raíces se hunden en el folclore germánico y precristiano, donde las divinidades y espíritus de la naturaleza regían el equilibrio entre el orden y el caos. Se cree que Krampus tiene vínculos con dioses o espíritus del inframundo de la mitología nórdica y germánica. Algunos lo asocian con Odín, durante su cacería salvaje, Wild Hunt, donde los espíritus de los muertos cazaban almas descarriadas. Otros lo emparentan con Perchta, una diosa alpina que castigaba a los perezosos durante el solsticio de invierno. Cuando el cristianismo se expandió por Europa Central, no eliminó estas creencias. Las absorbió. Y así, nacieron estas figuras representativas de la Navidad, San Nicolás y Krampus. El primero, recompensa a los niños buenos con regalos. El segundo, castiga a los malos con látigos, sacos y desapariciones. En muchos países alpinos, como Austria, Alemania, especialmente Baviera, Hungría, Eslovenia, Croacia, y el norte de Italia, la víspera del 6 de diciembre no es una noche tranquila. Es la Krampusnacht. En esta noche, los jóvenes se visten con máscaras grotescas de Krampus, cubiertas de pelo, con enormes cuernos, y recorren las calles azotando el aire con látigos y cadenas. Algunos llevan cencerros atados a la cintura, cuyo sonido anuncia su llegada, y su intención. En el pasado, esta tradición no era solo una celebración. Era una advertencia. Los niños malos, no dormían bien esa noche. Porque, según la leyenda, si un niño se portaba mal durante el año, Krampus no solo lo azotaba, lo secuestraba. Lo metía en un saco, y lo arrastraba a lo más profundo del bosque, o al infierno mismo. Y aunque hoy muchos ven la Krampusnacht como una fiesta pagana revitalizada, los ancianos del campo aún cierran sus puertas con doble cerrojo esa noche. Porque saben que las leyendas no mueren. Solo duermen. Hasta que alguien las llama. Krampus no es un ser único. A lo largo de Europa, existen versiones similares, todas con el mismo propósito: castigar a los desobedientes durante el solsticio de invierno. En Suiza, por ejemplo, aparece Smutzli, un compañero oscuro de San Nicolás, vestido de hábito marrón, que lleva una vara y un saco. Aunque menos aterrador que Krampus, su función es la misma. En Baviera y el Tirol austríaco, Krampus forma parte de grupos llamados Krampuslauf, donde decenas de estas criaturas recorren pueblos en procesiones infernales, aullando, golpeando el suelo con sus bastones y persiguiendo a los espectadores. Se dice que, en los tiempos antiguos, algunos Krampus no eran hombres disfrazados, sino criaturas reales que aprovechaban la confusión para cazar. En Hungría, se conoce como Krampus, y se le teme especialmente en las zonas rurales, donde aún se cuentan historias de niños desaparecidos la noche del 5 de diciembre, sin rastro, salvo huellas de pezuñas en la nieve. En Eslovenia, se le llama Parkel, y se describe como un demonio con una lengua tan larga que puede lamer el miedo de los rostros de los niños. Y en Croacia,
En las regiones montañosas, los ancianos aún advierten, no llores en la noche de Krampus, porque él escucha. El simbolismo de Krampus, más allá del miedo. Krampus no es solo un monstruo. Es la consecuencia. Es el precio de la maldad infantil. En tiempos donde la disciplina era estricta y el invierno podía significar la muerte, Krampus servía como instrumento de control social. Pero también como equilibrio espiritual. San Nicolás representa la bondad, la generosidad, la luz. Krampus representa la oscuridad, la justicia implacable, el castigo merecido. No hay luz sin sombra. No hay recompensa sin riesgo. Y no hay Navidad sin Krampus. En la actualidad, hay quienes juran que, en ciertos pueblos aislados de los Alpes, aún se escuchan cadenas arrastrándose en la nieve la noche del 5 de diciembre, y que, si miras por la ventana, podrás ver una sombra con cuernos observándote desde el bosque. Porque Krampus no perdona. Krampus no olvida. Y Krampus siempre tiene hambre. Así lo aseguran los protagonistas de los próximos relatos que les compartiré a continuación. Para Elisa, el frío de diciembre siempre fue algo más que una estación. Era una presencia que la perseguía, un frío que se le había clavado en los huesos años atrás y nunca la había abandonado. No era el frío de la nieve que cubría las montañas rocosas de Alberta, donde ahora vivía, sino el de aquellas noches en que su madre reía mientras algo venía por ellos. A sus 37 años, aún sentía el peso de unas cadenas imaginarias arrastrándose por el pasillo de la casa de su madre. Aún escuchaba el crujido de unos cuernos rozando el techo bajo del comedor. Y, sobre todo, recordaba las manos de su madre aferradas al marco de la puerta, sus labios curvados en una sonrisa que no parecía humana mientras observaba la escena. De niña, no entendía por qué aquello solo ocurría en casa de su madre. En la de su padre, las navidades eran silenciosas, con luces en el árbol, chocolate caliente y películas que los hacían reír hasta dormirse en el sofá. En cambio, cada vez que su madre, con su abrigo rojo que olía a perfume barato, venía a buscarlos, Elisa sabía que el infierno les esperaba. Al principio, creyó que era su imaginación. Los moretones en sus brazos, los rasguños en los tobillos de su hermano menor, los gritos ahogados de su hermana en mitad de la noche. Su madre los justificaba con excusas absurdas. Se cayeron jugando, se pelearon por un juguete. Pero Elisa recordaba unas garras. Recordaba unos ojos rojos brillando en la oscuridad de su cuarto compartido. Recordaba cómo algo lo levantaba del suelo con una fuerza sobrehumana y los estrellaba contra las paredes, una y otra vez, mientras su madre susurraba desde el pasillo, así aprenderán a portarse bien. Una vez, a los 7 años, se atrevió a correr hacia su madre mientras aquella criatura arrastraba a su hermano por los tobillos. La agarró de la falda, llorando y suplicando que lo detuviera. Su madre la miró como a un insecto molesto y la empujó contra la mesa del comedor. «Cállate, niña ingrata», dijo, con la voz temblando de furia. «Esto es por tu propio bien». Desde entonces, Elisa aprendió a no pedir ayuda, a callar, a rezar para que el sol saliera antes de que aquello terminara con ellos. Hasta que llegó la Navidad en la que todo cambió. Tenía 10 años, y la batalla legal por la custodia finalmente había concluido. Esa Nochebuena estaban en el pequeño apartamento de su padre, decorando un árbol de plástico. Cuando su madre fue a buscarlos al día siguiente, su sonrisa se desvaneció al verlos tan sonrientes. «¿Qué les pasó?» «Parecen lobos domesticados», dijo. Su padre no respondió, solo los abrazó antes de dejarlos ir. Esa noche, el ser que los torturaba regresó más fuerte que nunca. Los lanzó contra el suelo del salón mientras su madre se servía vino en la cocina, riendo con cada golpe. «Dal su merecido», gritaba. «Necesitan aprender a respetar a su madre». Elisa no entendía por qué aquel Krampus los castigaba. Ella no era una niña mala. Sus hermanos tampoco. Nunca habían robado, ni mentido, ni lastimado a nadie. Eran niños tranquilos. Pero aquel ser aparecía cada Navidad para torturarlos, como si hubieran cometido el peor de los crímenes. Al día siguiente, su padre los recogió más temprano. Al ver los moretones frescos en los brazos de Elisa, marcas de dedos negros alrededor de sus muñecas, su rostro se endureció. Sin decir palabra, los llevó al hospital. Las enfermeras tomaron fotos. Un policía notó todo. Su madre llegó horas después, gritando que era una mentira, que su padre los manipulaba. Pero las pruebas estaban ahí, viejas fracturas en las costillas de su hermano,
cicatrices en la espalda de su hermana que, según el médico, no eran compatibles con caídas. Su padre obtuvo la custodia completa. Su madre fue arrestada y desapareció de sus vidas, salvo por una carta que llegó un año después, escrita con caligrafía temblorosa y manchas rojas. Tu padre me quitó lo único que amaba, decía. Pero pronto entenderán que el frío que les di fue un regalo. Él vendrá por ustedes también. Él siempre vuelve. Elisa nunca habló de aquellas noches. Ni siquiera cuando, a los 18 años, encontró a su padre bebiendo whisky solo en la cocina una víspera de Navidad. Le preguntó por qué su madre los odiaba tanto, por qué reía mientras lo lastimaba. Él no respondió. Solo apretó el vaso hasta que sus nudillos se blanquearon. Hasta hoy. Después de 20 años, se sentaba frente a él en su nueva casa, en las afueras de Denver. Tenía 60 años, pero el tiempo no había sido amable con quien cargaba tantos secretos. La nieve caía suave tras la ventana y el árbol de Navidad parpadeaba en silencio. Necesito saber la verdad, dijo Elisa, con una voz más firme de lo que sentía. Mi madre hizo un pacto con Krampus. Porque ella nunca nos puso una mano encima, pero dejaba que ese ser nos maltratara. Su padre suspiró. Durante minutos, solo se escuchó el crepitar de la leña en la chimenea. Luego, abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Dentro había recortes de periódico de los años 90 y una carta escrita a mano. Tu madre no era mala, dijo, evitando su mirada. Al menos, no al principio. La historia que le contó fue peor de lo que ella había imaginado. Antes de casarse, su madre había vivido en un pueblo cerca de Salzburgo, Austria. Era joven, hermosa, ambiciosa y pobre. Según lo que ella misma le había confesado años después, una noche de diciembre de 1985, tras una discusión familiar, caminó borracha por el bosque y se encontró con algo. Una criatura alta, con cuernos que rozaban las ramas de los abedules y cadenas que arrastraba como si fueran plumas. Le ofreció un pacto: dame tu corazón y serás la mujer más deseada del pueblo. Ella aceptó. Al año siguiente, conoció a su padre, un estudiante estadounidense en Viena. Se casaron rápido. Tuvo a su hermana, luego a Elisa, luego a su hermano. Pero el pacto exigía un precio. No sé qué cosa era esa que los atacaba, continuó su padre. Aunque tengo la certeza de que era un demonio, y con esas criaturas no se negocia. Al principio creí que era ella quien les pegaba, pero las marcas desaparecían al día siguiente, cuando quería llevarlos al hospital. La primera vez que aquello fue por ellos, su madre creyó que era una bendición. Mírenlos, le dijo a su padre, riendo. Por fin aprenderán a obedecer. Al parecer, lo que les hacía cada Navidad era el precio que ella debía pagar. Pero las torturas se intensificaron cuando sus padres se separaron, siempre en Navidad. Fueron 5 Navidades tortuosas. Al final, él no sabía si el verdadero Krampus había decidido aparecer para castigarla a ella también. En 1998, después de su última Navidad juntos, su madre tuvo un colapso nervioso. Gritaba que las cadenas se enrollaban en sus piernas mientras dormía, que sus sueños duraban años, aunque solo fueran minutos en este mundo. La internaron en un psiquiátrico. La última vez que la vi, dijo su padre, con la voz quebrándose, estaba sentada frente a la ventana de su habitación. Me dijo, él viene por mí todas las noches. Me ata a una silla de piedra y me hace ver cómo mis hijos sufren por mi culpa. Nunca debí aceptar ese trato. El 23 de diciembre de 1999, su madre saltó del 5º piso del psiquiátrico. En su habitación, los médicos encontraron una carta dirigida a él. Decía: me quitaste todo. Me dejaste por otra mujer y me condenaste a este infierno. Pero no te librarás de él. Mi Krampus vendrá por tus nuevos hijos también. ¡Feliz Navidad, traidor! Su padre negó con la cabeza. Nunca la engañé, aseguró. Poco después de que ustedes nacieran, ella empezó a cambiar. Ya no era la mujer amable de la que me enamoré, era venenosa, cruel. No sé si ese demonio con el que pactó envenenó su alma o si siempre fue así. Elisa guardó silencio, procesando la verdad. Su madre no era solo una mujer cruel. También había sido una prisionera, atormentada durante años que eran solo minutos en este mundo. Por eso su mente se quebró. Por eso saltó. Para escapar. ¿Y crees que ese Krampus sigue detrás de nosotros?, preguntó. Su padre no respondió. Solo se levantó y corrió la cortina para no ver más la fuerte nevada que caía afuera. Ustedes nunca hicieron un trato con ese ser, dijo finalmente.
Su madre era la que debía, y esa entidad ya se cobró. Esa noche, mientras conducía de regreso a su casa, Elisa encendió la radio para ahuyentar el silencio. Una canción navideña sonaba alegre, pero sus manos temblaban en el volante. En el espejo retrovisor, creyó ver una figura. No frenó. No miró atrás. Pero supo, con una certeza que le heló la sangre, que el Krampus que los había torturado no era el mismo de la leyenda. En ese fugaz instante, estuvo segura de haber visto al verdadero, y su aspecto era mucho más grande, más antiguo y más terrible que el demonio de su infancia. El invierno de 1999 en Berchtesgaden no fue como los demás. La nieve llegó antes, más espesa y silenciosa, cubriendo las casas de ladrillo rojo y las calles sinuosas con un manto que parecía absorber el sonido. Wilhelm tenía entonces 10 años, y su mundo se limitaba a los confines de su vecindario, la casa de sus padres, la escuela al final de la colina y, sobre todo, la casa azul contigua, donde vivía su amigo Jürgen. Jürgen era un año mayor, y parecía llevar siglos de travesuras acumulados en sus ojos verdes, siempre brillantes. Era el niño que trepaba a los tejados para robar manzanas, el que dibujaba bigotes en los santos de los libros de religión, el que aseguraba que Papá Noel no existía. Una tarde, mientras escondían huevos podridos en el buzón del señor Schulz, Jürgen le había dicho a Wilhelm que eran sus padres quienes dejaban los regalos, que él los había visto. Semanas después, buscando una pila para su Walkman, Wilhelm encontró una caja de regalos envueltos detrás de las maletas en el armario de sus padres. Uno llevaba su nombre. Jürgen tenía razón. Si Papá Noel no existía, entonces Krampus tampoco debía ser real. Sus padres lo usaban como amenaza. Si no te portas bien, Krampus vendrá por ti, decían cada vez que Jürgen convencía a Wilhelm de saltarse las clases o de dibujar caras grotescas en los bancos del parque. Su madre, con sus manos siempre ocupadas en la cocina, le mostraba imágenes en libros antiguos, un demonio con cuernos retorcidos, lengua bífida y cadenas arrastradas por la nieve. No es un cuento, repetía. Jürgen se reía, tachándolo de otra mentira de los adultos para infundir miedo. Wilhelm había empezado a creerle, hasta la noche de Krampusnacht. El 5 de diciembre, una ventisca sorpresiva los había obligado a quedarse en casa. Mientras ayudaba a sus padres a decorar el árbol, Jürgen, que había quedado a dormir, le dijo con una sonrisa que estaría genial ver a un monstruo así en persona. Wilhelm no respondió. En el fondo quería creer que era un mito, pero una parte de él, la parte que todavía era un niño, temía que fuera cierto. Más tarde, durante la cena, los padres de Wilhelm repitieron la advertencia. Jürgen clavó su tenedor en el pollo con fuerza. Yo no me porto mal, murmuró. Solo juego. Wilhelm recordó las travesuras de esa semana, la ventana rota a propósito, los bigotes pintados en las estatuas del parque. La advertencia lo puso nervioso. La noche avanzó. A medianoche, Wilhelm escuchó a Jürgen levantarse, murmurando que iba al baño. Pero no regresó. Un frío intenso lo despertó más tarde. La ventana estaba abierta, la cortina ondeaba como un fantasma. Al acercarse para cerrarla, vio algo que jamás olvidaría. En el jardín de Jürgen, entre la nieve y la oscuridad, una figura gigantesca arrastraba algo pesado. Al principio pensó que era un oso, pero luego distinguió los cuernos retorcidos y las cadenas. Lo que arrastraba era un saco de piel manchada, del que asomaba una cabeza que gritaba y pataleaba. Era Jürgen. Wilhelm se quedó paralizado. Krampus lo había atrapado. Entonces, la criatura se detuvo. Giró lentamente su cabeza hacia la ventana. Sus ojos brillaban como brasas. En su rostro no había ira, sino una especie de satisfacción sombría, como si supiera que lo estaban viendo. Wilhelm corrió de vuelta a la cama y se escondió bajo las mantas, temblando. Escuchó cómo los gritos de Jürgen se desvanecían en la distancia, mezclados con el sonido de las cadenas arrastrándose hacia el bosque. Lloró de miedo. Con el tiempo, le parecería extraño que ni sus padres ni ningún vecino hubiera salido, a pesar de los gritos. El sueño, pesado y lleno de pesadillas, lo venció. Soñó con una cueva helada donde Jürgen estaba atado a una silla de piedra, mientras sombras le susurraban en una lengua incomprensible. A la mañana siguiente, el sol iluminaba la nieve como si nada hubiera pasado. Al ver la colchoneta vacía, supo que no había sido un sueño. Bajó corriendo las escaleras. Sus padres estaban en la cocina preparando panqueques. El aroma a canela debería haberlo calmado, pero él estaba mortificado. Vieron a Jürgen,
preguntó con voz temblorosa. Su padre frunció el ceño. No. Supongo que habrá vuelto a su casa. ¿Por qué? Wilhelm no respondió. Corrió hacia la casa de Jürgen. No había rastro de lucha en el jardín. Las huellas en la nieve eran solo las de un gato. La puerta estaba cerrada, pero en el columpio de madera, al costado de la casa, estaba Jürgen. Se acercó despacio. Su amigo tenía el rostro pálido, las manos en los bolsillos y los ojos clavados en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Wilhelm, recordando los gritos de la noche. Jürgen asintió sin mirarlo. Su abrigo estaba cubierto de escarcha y sus zapatos tenían barro negro, como si hubiera caminado por un pantano. ¿Qué pasó anoche?, insistió Wilhelm. Vi a Krampus. ¿Te llevó? Jürgen levantó la cabeza. Sus ojos, antes brillantes, estaban vacíos. No hables de eso, susurró con voz ronca. Ante la insistencia de Wilhelm, se puso de pie de un salto. Cállate, gritó. Por un instante, su rostro se contorsionó en un destello de terror puro. Luego corrió hacia su casa y cerró la puerta de un golpe. Los días siguientes fueron extraños. Jürgen no salía. Cuando iba a la escuela, lo hacía cabizbajo, sin reír ni bromear. Un día, Wilhelm encontró un cuaderno suyo en el parque. Estaba lleno de dibujos de criaturas con cuernos y cadenas. En la última página, una frase escrita con letra temblorosa decía: «Él me mostró el tiempo». Nunca volvieron a hablar de aquella noche. Con los años, Jürgen se convirtió en un extraño. Se sentaba solo, mirando el bosque como si esperara algo. Una vez, en clase de historia, el profesor mencionó a Krampus. Jürgen se puso pálido y vomitó en el pasillo. Sus padres se divorciaron poco después. Su padre, un hombre callado con ojeras permanentes, dijo que Jürgen necesitaba ayuda. Wilhelm nunca supo de qué tipo. 20 años después, en la época actual, Wilhelm se dirigía a la casa de sus padres. No puede evitar fijarse en la que fue casa de Jürgen. El roble del jardín aún extiende sus ramas como garras hacia el cielo. Ha venido porque su madre lo llamó. El padre de Jürgen murió. Encontraron unos papeles en su casa. Deberías venir a verlos. Ella le entregó un viejo diario. Era de Jürgen. Algunas páginas estaban manchadas, otras rotas. En unas pocas, pudo leer entradas fechadas en diciembre de 1998 y enero de 1999. Jürgen escribía sobre su aburrimiento, sobre la advertencia de sus padres respecto a Krampus, y luego, sobre la experiencia misma, cómo lo había llevado, atado a una silla de piedra en una cueva helada. Me mostró cosas. Cosas que no existen aquí, anotaba. Vi a mi yo del futuro, un hombre gritando en una habitación blanca. Krampus dijo: «Este es tu camino si no cambias». En otra entrada, confesaba que el tiempo en la cueva no era como el de aquí, había pasado meses, pero en el mundo solo fueron horas. La criatura lo devolvió con una advertencia: «La próxima vez, no volverás». Las últimas páginas estaban casi en blanco, excepto por una fecha, 4 de diciembre de 2005. Jürgen tenía entonces 17 años. La nota decía: «Lo intenté. Pero el aburrimiento es peor que el frío. Esta vez, iré voluntariamente». «¿Qué pasó con Jürgen?», preguntó Wilhelm. Su madre suspiró. Nadie sabe. Su madre perdió contacto con él desde 2005. La policía lo buscó, pero nunca dieron con él. Su padre creía que simplemente se fue. Ella nunca notó nada más que la travesura normal en él, pero admitió que, después de que dejaron de ser amigos, Jürgen parecía apagado. «Creí que te interesaría tener su diario», concluyó. Horas después, Wilhelm salió de la casa y se dirigió al bosque al final de la calle, ahora más denso y sombrío. Caminó hasta el roble donde había visto a Krampus aquella noche. En la base del tronco, enterrado en la nieve, encontró un colgante de madera con forma de cuerno. Lo reconoció al instante. Jürgen lo llevaba siempre. Lo sostuvo en sus manos. Por un instante, el viento cesó y el silencio fue absoluto. Luego, un sonido familiar rompió la quietud, el arrastre de cadenas. Se giró. Entre los árboles, una sombra alta se movía. No distinguió ojos rojos, pero sintió su mirada fija en él. No se acercó. No corrió. Solo apretó el colgante y susurró hacia la oscuridad: «¿Por qué él? ¿Por qué no yo?». El viento respondió con un susurro que no parecía humano, su aburrimiento lo estaba llevando a la oscuridad.
A pesar de mis advertencias, él eligió no cambiar. Cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. Solo quedaba el colgante en sus manos y la nieve cayendo sin prisa. Esa noche, en su antigua habitación, Wilhelm releyó el diario. Sus dedos se detuvieron en la última línea legible. No era malo. Solo estaba aburrido. Sus padres nunca supieron lo que él había visto. Cuando le preguntaron por qué ya no jugaba con Jürgen, les dijo que habían tenido una pelea. Ellos, ocupados en sus vidas, no indagaron más. Todavía no comprendía si Krampus había visto una maldad peligrosa en su amigo, o algo más profundo. El Jürgen que él recordaba no era cruel, era un niño que anhelaba algo más allá de su pequeño mundo. O quizás eso era solo lo que Wilhelm necesitaba creer. Ahora, con 30 años y trabajando como profesor de historia, sus alumnos le preguntan sobre Krampus cada diciembre. Les habla de las leyendas alpinas, de los desfiles y las máscaras. Pero nunca menciona lo que vivió con Jürgen. No quiere ser quien les diga que algunos monstruos son reales. Antes de dejar su ciudad natal, visitó el cementerio. Hay una lápida con el nombre de Jürgen, colocada por su padre años después de la desaparición. Wilhelm dejó el colgante de cuernos sobre la piedra helada. Al marcharse, creyó escuchar en el viento, de nuevo, el sonido de cadenas arrastrándose. No se detuvo. No miró atrás. Pero sabe que, en algún lugar entre los mundos, Jürgen sigue sentado en esa silla de piedra, mientras el tiempo se rompe a su alrededor. Y cada Navidad, cuando regresa a visitar a sus padres, deja una ofrenda bajo el viejo roble, ramas de abedul y un colgante de madera tallada. No por miedo. Por respeto. La nieve caía sobre San Andrés como un susurro, cubriendo los tejados y las calles con un manto silencioso. En la sala de la casa, el árbol de Navidad parpadeaba con luces doradas, pero un aire de tensión se respiraba en el ambiente. Mateo, el hijo de 9 años de Valeria y Anton, sostenía en sus manos una figura de madera tallada con cuernos retorcidos y una lengua de trapo rojo que colgaba entre dientes afilados. Su padre guardaba varias de esas figuras en el armario desde antes de su matrimonio, sacando una cada diciembre. Pero esa tarde, por primera vez, se la había mostrado al niño. Anton no solía hablar mucho de su infancia en los Alpes austríacos. Solo en noches como esa, cuando el frío se colaba por las rendijas y el viento imitaba el sonido de cadenas arrastrándose, sus ojos azules se perdían en algún lugar más allá de las montañas de Colorado. Aquella tarde, mientras Valeria preparaba buñuelos de viento en un intento por fusionar sus raíces mexicanas con las tradiciones de su esposo, vio a Mateo preguntarle por la figura. Anton no respondió. Solo cerró el armario con un golpe seco y se encerró en el estudio. Ahora, con el niño mirándola expectante, Valeria supo que era su turno de hablar. Tomó suavemente la figura y la colocó sobre la repisa más alta. Le explicó a su hijo que aquello representaba a Krampus, una leyenda del pueblo de su padre, algo similar a la Llorona o el charro negro de las historias mexicanas, pero que no era un juguete. Se acercó a la ventana y señaló el bosque nevado al fondo del jardín. Allí, entre los pinos, las sombras se alargaban como dedos. Comenzó entonces a relatar lo que Anton le había contado años atrás, durante su primera Navidad juntos, en un café de Viena donde él apenas pudo tocar su taza, con las manos temblando. Le habló a Mateo, el hermano mayor de Anton, Lucas, un niño diferente que disfrutaba lastimar a animales y a otros, incluido su propio hermano, a quien una vez se encerró en el ático por horas para reírse de sus súplicas. Sus padres pensaban que solo era un niño malcriado, pero Anton sabía que algo en Lucas estaba mal. También procedió a contarle lo que vio Anton la noche de 1993, durante la Krampusnacht, cuando el pueblo celebraba con antorchas y hombres disfrazados. Entre ellos, Anton, siendo un niño, vio a uno que no llevaba máscara. Su piel era oscura y áspera, sus ojos brillaban rojos y sus cuernos, retorcidos como raíces, rozaban las ramas de los pinos. Sus cadenas parecían hechas de sombra y hielo. Lucas, como siempre desafiante, se burló del monstruo. La multitud rió, pensando que era parte del espectáculo, hasta que el Krampus lo agarró por el cuello, lo metió en un saco de piel y desapareció con él en el bosque. Lucas regresó 3 días después, cubierto de escarcha, con las manos heridas y la mirada vacía. Esa noche, en la habitación que compartían, Anton lo escuchó rezar en la oscuridad, murmurando la plegaria que su abuelo usaba para ahuyentar a los malos espíritus. El niño contó luego que había estado 1 año en el infierno, atado a una silla de piedra, obligado a ver y a sentir todo el dolor que había causado. Krampus le mostró cada mariposa descuartizada, cada perro apedreado,
a su hermano encerrado. Le hizo sentir el sufrimiento de todos. Lucas regresó cambiado, transformándose con los años en el tío cariñoso que Mateo conocía, quien ahora trabajaba en un refugio para animales. Pero cada 5 de diciembre quemaba incienso y dejaba ramas de abedul en su puerta, no por miedo, sino por respeto. Krampus le había dado una segunda oportunidad. Valeria le acarició el pelo a su hijo y le dijo que su padre no odiaba a esa figura. Le agradecía. Porque en su pueblo creían que el mal no se perdona, se corrige. Y a veces, las criaturas más oscuras son las que salvan a las personas de sí mismas. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria encontró a Anton en el porche. La nieve había cesado. Él sostenía la figura de madera de Krampus, girándola entre sus dedos. Sin mirarla, afirmó que ella le había contado la historia a su hijo. Anton murmuró entonces que, en su pueblo, los ancianos decían que Krampus no era un demonio, sino un guardián. Como las águilas que limpian la carroña, él limpiaba el alma. Valeria recordó las historias de nahuales y de la santa muerte de su propia infancia, y comprendió el sentimiento. Preguntó si creía que Lucas aún esperaba que Krampus regresara por él. Anton reveló que su hermano lo había llamado hacía unos días, diciendo que había escuchado cadenas en el viento y que había olvidado dejar las ramas de abedul esa noche. No dijo nada más. En el silencio que siguió, el viento arrastró un lejano tintineo, como de un cencerro. Anton no se inmutó. Solo colocó la figura de Krampus sobre la barandilla del porche, como una ofrenda. Valeria supo que, al día siguiente, desaparecería para ser quemada en la estufa, como ocurría cada año. Regresaron adentro, dejando la figura bajo las estrellas. Mientras cerraba la puerta, Valeria creyó ver una sombra moverse entre los pinos. Pero no dijo nada. Algunas verdades no necesitan palabras. Solo respeto. Y en la oscuridad de aquel hogar, donde las tradiciones se entrelazaban como raíces, Valeria comprendió que Krampus no era un monstruo. Era un espejo. Y a veces, los espejos muestran lo que más se necesita ver. Por lo que ajusta el volumen y prepárate para conocer un poco más de Krampus. Si alguna de estas historias te puso los pelos de punta, suscríbete a Folklore Macabro y activa la campanita para no perderte los relatos que desentrañan los secretos más oscuros de nuestro mundo. Y no te olvides de dejarme un me gusta. Pórtense bien, así mantendrás alejado a Krampus en Navidad.